Bien, en primer lugar, daros la bienvenida a este vídeo. Este vídeo va a ser dedicado al análisis por parte del equipo CTO sobre el examen MIR que acabáis de realizar, el MIR de enero del 2015. Voy a presentarme para aquellos que no me conocéis. No todos los que veáis este vídeo habéis sido alumnos de CTO. Para los que no lo habéis sido, me llamo Jorge Macarrón, soy el subdirector de CTO y ya digo que voy a transmitir la impresión de mis compañeros profesores y tutores sobre el examen que acabáis de realizar. Antes de hacerlo y antes de centrarme en este examen en particular, daros a todos la enhorabuena. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Enhorabuena por haber presentado ya el examen MIR, haber entregado y firmado la famosa hoja de respuestas y, sobre todo, enhorabuena por haber dejado atrás este paso en vuestras vidas. El examen MIR marca un antes y un después en la vida de un médico, al menos en la mayor parte de los casos. Pone fin a la etapa de estudiante y da comienzo a la etapa de médico especialista, primero residente y después ya adjunto. Entonces, por ese motivo, daros la enhorabuena porque habéis superado un paso muy importante en vuestra trayectoria. Enhorabuena también porque vais a recuperar lo que habéis perdido o al menos descuidado durante los últimos meses. Vuestra vida familiar y vuestra vida social no habrán sido las mismas. Habréis dejado atrás seguramente o habréis dedicado menos tiempo a vuestras aficiones, a el ocio en general. En definitiva, todo eso es el momento de recuperarlo, es el momento de volver a llamar a esos amigos que tenéis más descuidados, volver a recuperar vuestras aficiones, volver a llevaros bien con vuestros padres y hermanos. Lo digo porque cuando uno se acerca al examen MIR, por lo menos en la mayor parte de los casos, me incluyo, todos los que hemos pasado por esta prueba, cuando se acerca el examen nos ponemos insoportables, nos ponemos negativos, estamos más tensos, más ansiosos, todo nos molesta, en fin, cosas normales que ocurren cuando llega un momento de estrés como el que habéis vivido. Así que, ya digo, olvidaros de ello, espero que nadie más, nunca más, tenga que volver a presentarse al examen de la convocatoria siguiente de los que lo habéis hecho este año. Bien, con respecto al MIR 2015, ¿qué nos ha parecido al equipo CTO la prueba que acabáis de presentaros? Antes de hablar del examen en particular, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el examen MIR, en general sobre las oposiciones, pero en particular sobre el examen MIR. ¿Para qué sirve el examen MIR? ¿Para qué sirve una oposición como esta? El objetivo, por lo menos teórico, es dar a cada uno una nota y un número de orden para que pueda elegir antes o después en función de su resultado. Y ese resultado debería reflejar mis conocimientos médicos. Debería ser capaz de distinguir quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos, quién sabe más, quién sabe menos. Para eso se pone el examen MIR, ese es el objetivo de la prueba. ¿Se consigue con este examen? Vamos a ver. El examen MIR, como cualquier examen, pues tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. ¿Qué tal ha sido este examen en comparación, por ejemplo, con el del año anterior? Este examen, en base a este objetivo que digo, el darte una nota acorde a tus conocimientos, acorde a tu esfuerzo que has realizado, nos parece que es mejor examen, bastante mejor examen que el de la convocatoria previa. ¿Cómo se sabe si un MIR es mejor examen o peor examen? Lo que más valoramos para eso, lo más importante, ya no es el número de páginas, ni la dificultad promedio, ni nada de eso, no. Esos son parámetros que son curiosos y que vamos a comentar a continuación. Pero realmente, lo que hace que un examen MIR sea mejor examen o peor prueba es el número de preguntas útiles. ¿Qué es eso de preguntas útiles? ¿Qué concepto es ese? ¿Qué significa eso de pregunta útil? Vamos a ver. ¿El objetivo del examen cuál es? Que si yo he estudiado, acierte más, y si he estudiado menos, acierte menos, lógicamente. ¿Qué os parecería que un examen como este estuviese lleno de preguntas infernales? Preguntas imposibles, preguntas que no se puede acceder a ellas por más que hayas estudiado, preguntas que para acertarlas tendrías que ser un especialista en esa materia. ¿Servirían de algo esas preguntas? Una pregunta extremadamente difícil no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente o la deja en blanco o la tiene mal. Por tanto, no discrimina y el hecho de haber trabajado más no me da mejor acceso a esa pregunta, así que por eso no son válidas. Tampoco son válidas las preguntas sumamente simples. Hay años que ponen preguntas muy sencillas. Pues, por ejemplo, pregunta que todos conocéis del MIR del 2014, el del año pasado. Una pregunta que era la siguiente. ¿Con qué enfermedad se ha asociado el virus del papiloma humano? Respuesta correcta, cáncer de cervix. Es una pregunta que todo el mundo que hizo ese examen la acertó. Tampoco es útil, por tanto.
Una pregunta muy fácil, pues hombre, sube la moral mientras haces el examen. Dices, ¡ay, qué bien! Esta la tengo bien seguro. Pero realmente, a la hora de la verdad, la tienes bien tú, la tengo bien yo y la tiene bien cualquier opositor que haya hecho la prueba. Así que por eso tampoco son válidas. En este examen que acabáis de hacer hay muchas preguntas útiles. Hay muy poquitas preguntas que sean sumamente complicadas y también muy poquitas preguntas que sean tremendamente fáciles. Siempre tiene que haber alguna, por supuesto. Siempre hay pues, unas cuantas preguntas muy complejas que incluso hacen dudar a los profesores. Siempre hay alguna pregunta que es tan sencilla que la aciertas pues con los ojos cerrados prácticamente, pero la mayor parte ya digo que han sido de una dificultad media o media alta. Pero no ha sido un examen tremendamente injusto en ese sentido, preguntas tan simples o tan complejas que es indiferente haber estudiado o no. Así que por eso pues cabe decir que han mejorado mucho la prueba de la convocatoria anterior del 2014. Dificultad media de este examen, ya comparando unos exámenes con otros. La dificultad media de este examen ha sido superior al promedio de los últimos 5 años. Pero eso sí, no ha sido tan complicado como el del año pasado. El MIR 2014 fue sumamente complejo, este no ha llegado tanto como él, pero sí que hay que reconocer que ha sido una prueba con una complejidad superior a la media de los últimos 5 MIRes. Extensión, cabe decir exactamente lo mismo. Ha sido un examen considerablemente extenso, pero no tan extenso como el del año pasado, donde hubo mucha gente que tuvo problemas con el tiempo. Así que bueno, en este sentido pues ha sido más equilibrado, tanto en dificultad como en extensión. Pero lo más importante, ya digo, es que esta prueba cumpla su objetivo, y lo ha hecho en este sentido. Más cosas que cabe decir sobre este examen. Distribución temática. Las preguntas más importantes han correspondido a las asignaturas habituales, mucha cardiología, mucho aparato digestivo y cirugía general, mucha epidemiología y estadística, bastante neumología, poco de oftalmología, poco de otorrino, poco de dermatología, aunque quizá un poquito más de lo habitual. En definitiva, distribución temática parecida a la de siempre. Pero cabe destacar que dentro de las diferentes asignaturas ha habido una cuya dificultad promedio podemos decir que ha sido más exigente de lo que suele ser, y es epidemiología y estadística. Dentro de este bloque hemos encontrado preguntas que a lo mejor, aunque hacen referencia a los conceptos habituales, preguntan más o menos sobre lo mismo de siempre, son más complicadas, cuesta más llegar a la respuesta correcta. De hecho, aquí en EPI y estadística hay algunas preguntas que incluso nos exigen hacer operaciones relativamente complicadas, con decimales, y eso es una cosa que consume tiempo y por eso complica un poco la dificultad de la prueba. Sobre todo teniendo en cuenta que además la EPI y estadística, al estar en la parte más al final del examen, pues eso puede hacer que los opositores tengan más sensación de agobio, de falta de minutos, cuando ya están cerca de entregar el ejercicio. Pero bueno, globalmente nos parece un examen correcto, un examen que es mejor que el del año pasado, y por eso pues podéis estar satisfechos hasta cierto punto. También os digo una cosa, en este momento es normal que vuestra sensación no sea la que yo he dicho. Es normal, es natural, es fisiológico y ocurre todos los años. Siempre cuando alguien termina el MIR y lo entrega, la sensación que tiene es de una gran incertidumbre. La mayor parte en este momento pues habréis pensado, no, pues ha sido un examen ambiguo, ha sido un examen atípico, esta es la palabra que más se repite después de cada convocatoria MIR, atípico, y si se repite cada año tantas veces es que no es tan atípico, lo que ocurre es que la sensación que tenéis es esa. Ahora veremos a continuación, cuando comentemos algunas preguntas en particular, que no ha sido tan atípico. Ha habido muchas preguntas de las clásicas, otras se podían sacar por deducción lógica o por técnica de examen. En definitiva, un examen correcto, un examen que creemos que va a servir para lo que está pensado, que es asignar una puntuación u otra en función de cuánto habéis trabajado. Vamos a ver a continuación los dos bloques por separado. Primero el bloque de imágenes y después la parte sin imágenes. Y nos vamos a centrar en algunas preguntas en particular. Esto no es una cosa que, si yo fuese uno de vosotros, yo a lo mejor no vería lo que resta del vídeo. ¿Por qué? Pues porque son preguntas que ya habéis respondido, son preguntas que cuando las comente, pues lógicamente diré cuál es la respuesta correcta o lo dejaré intuir por el contenido del comentario. Y claro, pues os vais a dar cuenta de que hay algunas preguntas que tenéis mal. Es normal, no os preocupéis, si de las que cuento a continuación tenéis mal alguna, es lógico. Cualquier persona, incluso el que saque el número 1, va a fallar 25 o 30 preguntas perfectamente, es normal tener fallos en el MIR. Así que bueno, lo que voy a contar a continuación, si alguien no quiere llevarse un chasco, pues que no lo vea. Y los que estáis dispuestos a ello, y de hecho algunos me habéis escrito estos últimos días, me habéis dicho, oye, ¿no vas a hacer un comentario del MIR
igual que el comentario que haces de los simulacros cuando somos alumnos. Pues nada, vuestros deseos son órdenes, es un honor para mí volver a hacerlo y espero que sea la última vez que veis un comentario mío, ninguno de los que habéis hecho el MIR este año. Vamos a satisfacer esa petición. Bien, parte de imágenes. La parte de imágenes, ya os dije cuando erais alumnos que pueden ocurrir tres cosas. Primer supuesto, puede ser que te den una imagen, una fotografía, sin ningún tipo de información sobre el paciente. Y solamente por la foto tienes que responder la pregunta. Estas son las menos en el examen MIR. Aquí vamos a encontrar un par de casos. Segundo supuesto que puede suceder, que es lo más frecuente. Te cuentan un caso clínico y a partir de ese caso clínico después te dan una prueba complementaria que es una radiografía o es un TAC cerebral o la prueba que sea de imagen y tienes que integrarlo todo, lo que sabes del paciente y la prueba complementaria para llegar a un diagnóstico o para poner un tratamiento. Esto es lo habitual, esto es lo que hacemos los médicos en la práctica clínica diaria. Eso es lo que suele ser y es lo que es este examen. La mayor parte de las preguntas con imagen se podían sacar así, integrando lo clínico con lo iconográfico. Y el tercer supuesto que puede ocurrir es que puedas sacar la pregunta, que puedas acertar sin mirar la imagen. Esto ocurre menos veces, pero ya os lo hemos dicho en CTO cuando sois alumnos. Hay que intentarlo siempre que se pueda. Hay que intentar captar en primer lugar la esencia de la pregunta. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que desea que pienses el autor de la pregunta? Y después afinar un poquito con la prueba complementaria si nos la dan. Esto es lo mismo que en el día a día. Tú cuando ves a un paciente, ningún paciente llega y te dice: señor cardiólogo, mira qué electro tengo. Primero te cuenta una historia y tú eres el que decide si le pides el electro o si le haces la prueba que consideres oportuna. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de las imágenes clínicas a las que os habéis enfrentado. Fijaros, en primer lugar, supuesto número 1. Solo dependo de la foto. No sé nada del paciente o de la paciente. Preguntas 33 y 34. Una cuestión. Si hago referencia a algún número de pregunta durante todo este vídeo, va a ser referido a la versión 0. La versión 0 es la que tiene el tribunal, la versión 0 es la versión oficial, la del ministerio. Las otras versiones podéis ver la correspondencia con la 0 en nuestra página web, en el foro Postmir. No obstante, con respecto a las de imágenes, no os preocupéis porque la numeración de las preguntas con foto es igual en todos los casos. Bien, vamos a ver. Pregunta 33 y 34. Esto es un claro ejemplo de no tener ninguna información sobre el paciente a nivel clínico. Simplemente te dicen, mira la imagen y a ver, ¿esto a qué corresponde? Estas son las menos en el MIR. Y esta, en la 33 y la 34, esta os tengo que felicitar en particular a los que habéis sido nuestros alumnos, a los alumnos de CTO. Por dos motivos. Os felicito en primer lugar a nivel global. Lo habéis hecho muy bien. Todos los años, en base a los últimos simulacros, cómo os desenvolvéis, si tales temas están bien, tales temas están peor, si la puntuación media es de una manera o de otra, pues más o menos podemos predecir cómo vais a hacer el examen MIR, si el examen MIR se comporta como siempre. Habéis sacado de media, con los resultados que tenemos hasta ahora, y ya tenemos más de 3.000 plantillas en el momento que grabo este vídeo, habéis sacado 3,33 netas, más de lo que era esperable en base a los resultados de los últimos simulacros. Así que os tengo que felicitar globalmente. Los resultados parece que van a ser mejores que los del año anterior. Otra cuestión, con respecto a las netas, antes de meterme con las preguntas con foto. En este momento tenéis unas netas en base a la corrección que os hemos hecho, que sepáis que vuestras netas finales van a ser superiores a las que veis ahí. ¿Por qué? Por lo siguiente, va a haber algunas preguntas que van a ser anuladas. El examen MIR todos los años pues tiene una serie de preguntas que ya sabéis que hay que anular, que hay que impugnar y que el ministerio puede bien anular o también cambiar la solución correcta. Por eso, las netas que veis ahora y las netas definitivas, pues puede haber una diferencia entre 5 y 10 generalmente hacia arriba. La mayor parte tendréis más netas cuando el ministerio ya publique la plantilla definitiva de las que tenéis ahora. Pero bueno, al margen de eso ya os digo que lo habéis hecho muy bien como grupo y nos habéis sorprendido gratamente. Con respecto a esta pregunta en particular, 33 y 34, ¿qué tiene este paciente? No sé si recordáis que los últimos vídeos de los últimos dos simulacros hubo una pregunta que nos dedicamos a enunciar, brevemente, pero lo hicimos, los aspectos histológicos más importantes de la enfermedad celíaca, aquello de la atrofia vellositaria, aquello de la hiperplasia de las criptas, el infiltrado inflamatorio, el aumento del número de mitosis en las criptas, pues todo eso lo comentamos. Y aquí fijaros en esta pregunta,
17, esta imagen de aquí abajo, normalmente esta imagen cuando lo ves a primera vista, pues hombre, te da mala impresión. A los médicos generalmente pues no nos suele gustar demasiado el tema de la patología ya a nivel microscópico, anatomía patológica, pero aquí se veía muy claramente. Es una enfermedad celíaca. Esto en algún simulacro ya lo habíamos comentado y por eso la mayor parte de vosotros lo habéis tenido bien. Y naturalmente en la pregunta 34, cuando nos dicen qué tratamiento le pones a este paciente, pues dieta sin gluten como corresponde a cualquier paciente celíaco. Esta la habéis hecho muy bien. Otro ejemplo también en este mismo simulacro que es más complicada es la pregunta 23 y 24. La pregunta 23 y 24 nos dan un TAC abdominal donde hay una alteración a nivel de uno de los riñones y tenemos que decir qué es lo más probable y cuál es el cuadro clínico que más probablemente acompañaría a ese posible diagnóstico. Esta es más complicada. Ya digo que este tipo de preguntas, que veas solo la imagen y no sepas nada del paciente, no es normal, no es frecuente y apenas aparece en el MIR. ¿Qué es lo que sí aparece con mucha frecuencia? Pues casos clínicos que además tienen una iconografía, como lo siguiente, fijaros, esta, la 1 y la 2. Esta, igual, enhorabuena, enhorabuena, lo habéis hecho muy bien, lo habéis visto todos o casi todos. ¿Qué es lo que le pasa al de la pregunta 1 y pregunta 2? Aquí, en la imagen 1, esta radiografía de tórax, si te fijas con detalle, debajo de la cúpula diafragmática derecha, entre diafragma e hígado, ahí se aprecia que hay una densidad aire. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos a nivel del abdomen un aire extraluminal, eso quiere decir que es un neumoperitoneo. Si nos leemos el caso clínico, nos dicen que es una mujer mayor de 80 años que tiene un cuadro de hipotensión, taquicardia, fiebre y destaca, y esto es lo importante de este caso, una resección de colon durante los 7 días antes porque tenía un cáncer de colon, un adenocarcinoma. Si tenemos este cuadro clínico, un adenocarcinoma de colon recientemente operado y nos encontramos un poquito de aire debajo de la cúpula diafragmática, pues habrá que diagnosticar un neumoperitoneo y habrá que pensar, como en la pregunta número 2 nos dicen, que es posiblemente una dehiscencia anastomótica. Eso de los 5 diagnósticos que salen aquí es el que más probablemente va a hacer que salga aire de dentro de la luz del tubo digestivo al exterior, así que no tenía demasiada dificultad. Esta casi todos la tenéis bien, así que bueno, pues muy bien, enhorabuena por haberlo conseguido. Lo mismo que también en general os habéis comportado de una forma más que correcta, esa también ha habido muchos aciertos en la pregunta 7 y 8. ¿Qué nos cuentan en las preguntas 7 y 8 de este examen? Pues fijaros, aquí llama la atención en la pregunta 7, esto es lo que siempre os decíamos, hay que ser sensible a la voluntad del que escribe la pregunta. Hay que ser sensible a lo que está pensando el autor de la pregunta. Aquí nos hablan, fijaros en la número 7, de un hombre joven de 34 años que es deportista. Atención a esto. A mí, ¿qué me importa si es deportista? Pues me tiene que importar. Esto a lo mejor en el día a día, pues si no se lo preguntas al paciente no te lo va a decir. Pero la ventaja que tiene un examen como este, un examen tipo test como el MIR, es que las cosas relevantes te las tienen que poner en el enunciado, lo tienen que decir. Si no, pues la pregunta estaría mal hecha. Y si me están contando que es joven y deportista, joven y sin factores de riesgo cardiovascular, seguramente será ¿para qué? Pues para quitarle peso a un posible cuadro de cardiopatía isquémica. Oiga, ¿es que nos cuentan un dolor torácico opresivo? Bueno, sí, te cuentan un dolor torácico opresivo, de acuerdo. Pero te han puesto un paciente que no es el típico paciente con cardiopatía isquémica y te lo están subrayando mucho. Joven, demasiado joven, deportista, no hay factores de riesgo cardiovascular y sobre todo, y aquí está la clave, esto ya insistimos mucho en los simulacros que hicisteis, dice, es un dolor que se acentúa con la inspiración profunda. Un dolor que cambia con la inspiración profunda difícilmente va a tener su origen en un síndrome coronario agudo, así que por eso aquí no puedes poner ni angina inestable, ni tienes que poner infarto de miocardio, ni síndrome coronario agudo de ningún tipo, ni nada de eso. ¿Qué es lo que están buscando aquí? Pues están buscando, fijaros, atención, sigo leyendo, nos cuentan un cuadro reciente de amigdalitis, algo infeccioso previo, nos cuentan además que la analítica es normal, pero cuidado, analítica normal, pero no termina ahí, no dicen analítica normal punto y seguido, no, analítica normal salvo discreta leucocitosis. A lo mejor eso no sería muy importante en la práctica clínica, donde, bueno, puede haber muchos datos y puedes pasarlo por alto o no darle mucha importancia, pero en el MIR todo lo que figura ahí es que es importante. Salvo discreta leucocitosis, intégralo.
en un paciente joven, deportista, con un dolor torácico que cambia con el ciclo respiratorio y que tiene una infección previa y una cierta leucocitosis. Seguramente lo que están buscando aquí es una pericarditis aguda. Aún no he visto el electro, ni he visto ninguna prueba complementaria, ni sé nada más del paciente, pero parece que las cosas van por ahí. Y además es que he visto muchas más preguntas ya previas. Me he estudiado las preguntas de años previos, de otras convocatorias, ya tengo una experiencia, ya tengo que saber qué es lo que están buscando. Y ahora sí, cuando yo tengo una opinión previa, me voy al electro. ¿Qué me encuentro en el electro? En el electro se aprecia un supradesnivel del ST. No se ve igual de bien en todas las derivaciones, eso es verdad. Hay electros donde se ve mejor, pero se ve. Y de hecho se ve que tiene arriba una concavidad, como ya explicamos que corresponde a las pericarditis agudas. No se ve igual de bien en todas, insisto, pero se ve. Y sobre todo, esto es un dato que no siempre aparece cuando alguien tiene un electro, una pericarditis aguda, no siempre lo ves, pero cuando lo ves resulta muy típico. Aquí, aparte de una elevación del ST cóncavo, se ve también una depresión del PR, un descenso del PR. Ya dijimos que aquello era algo como muy específico de pericarditis aguda. Pocas veces aparece, pero cuando aparece tiene mucha fuerza, respalda mucho ese diagnóstico. Así que aquí en esto, la pregunta 7, la respuesta correcta pues tiene que ser la 4, pericarditis aguda. Y lógicamente en la 8, ¿el tratamiento cuál será? Pues antiinflamatorios no esteroideos. Esta la habéis hecho muy bien. Os habrá traído a la memoria aquella pregunta donde os pusimos un varón joven sin factores de riesgo cardiovascular que tenía un electro parecido a este. Esto ya estabais de sobra entrenados para ella. Otra pregunta similar, y esta, fijaros, la que voy a comentar a continuación, que es la pregunta 9 y la pregunta 10. Esta, o estas, es muy normal que al ver la imagen hayáis temblado todos. Esto es una imagen que efectivamente te aparece en un examen MIR y lo normal es una reacción de miedo o al menos de infinito respeto. Me refiero a esta imagen. Esto que veis aquí, el índice tobillo-brazo, esto nunca antes había aparecido en el MIR. Pero es muy importante mantenerse frío y recordar lo que ya dijimos durante la preparación. Lo importante es lo que te cuentan en la clínica. Esto no es más que una prueba complementaria. ¿Qué te cuentan aquí en la pregunta número 9? ¿De qué hablan aquí? ¿De qué va esto? Resúmelo en 2 palabras. Esto es un cuadro de claudicación intermitente. Eso es lo que te cuentan, un cuadro de claudicación intermitente. Y además me cuentan que ya tiene cierta edad, que es fumador, que es hipertenso, que te estarán queriendo decir. Claudicación intermitente con factores de riesgo cardiovascular, pues seguramente tendrá un cuadro, tendrá algún tipo de obliteración a nivel vascular y tendremos que ver exactamente qué es lo que le pasa, pero en esencia es lo que ya había salido otras veces en el MIR. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos una imagen a la cual no estamos acostumbrados, pero ya superado el miedo inicial, te pones a ver la imagen, pues sale aquí un esquema del árbol vascular de este paciente y incluso puedo ignorar ese esquema que sale en la parte superior. Aquí abajo me pone vasos, me pone derecha, me pone izquierda y me habla de diferentes arterias a distintos niveles de los miembros inferiores. Y aquí lo que veo, sin ver la imagen, insisto, aquí no hay que ver la imagen, simplemente es leer la tablita de la parte inferior. Dice, derecha, y me salen pues unas presiones. Izquierda, y me salen unas presiones completamente diferentes. Fijaros que en la derecha me hablan 145 milímetros de mercurio en la arteria tibial posterior, en la izquierda está en 54, después más abajo 141 y 66, más abajo 170 y 73, es decir, aquí parece que hay un miembro que tiene como menos presión en esas arterias. ¿Qué quiere decir esto? Porque seguramente tendrá una obstrucción a nivel izquierdo. No sé a qué nivel todavía, pero tiene una obstrucción a nivel izquierdo, por lo menos por encima de los vasos que menciona ahí. ¿Esto es suficiente para aceptar la pregunta? Sí. Sí, bastaba eso. No hace falta que te pierdas en las ondas del pulso que aparecen en los márgenes izquierdo y derecho de la imagen. Tampoco hace falta que me sepa cómo se llama cada arteria de esto que sale aquí. No es necesario. Podías con ella de sobra. Una obstrucción arterial izquierda. Punto. Vamos a leer opciones. Y mira, esto, dentro de mi ignorancia en lo que es el índice, tobillo, brazo y estas cosas, porque no estoy acostumbrado a este tipo de imágenes, puedo con la pregunta, porque me dice, la 1,
Isquemia crítica de miembro inferior derecho. Mentira, ha dicho izquierdo. El que tiene los pulsos bajos, el que tiene menos presiones arteriales es el izquierdo. Después, opción 2, isquemia aguda por embolismo arterial. Aquí te han contado un cuadro más o menos crónico. Aquí te han contado una claudicación intermitente. Te dicen que camina 300 metros, le duele a nivel glúteo y luego se le pasa cuando reposa. Esto es un cuadro que no es agudo. ¿Cómo hubiera sido la 2? Un embolismo arterial agudo. Te hubiesen contado un cuadro donde de repente pues el miembro se le queda frío, con parestesias, con dolor, sin pulsos, lo de siempre. Así que esto, la 2 no podía ser. La 3, un lariche por oclusión ilíaca bilateral. No, te han dicho de izquierda nada más, así que no puede ser bilateral. La 5, radiculopatía. Pero vamos a ver, si quisieran una radiculopatía, si quisieran un problema de índole neurológica, ¿tú crees que me hubieran contado esos factores de riesgo cardiovascular y me hubiesen dicho que tiene asimetría en los pulsos de miembros inferiores? Pues seguramente no. Aquí la que me queda, aunque solo sea por descarte y por lógica, es la 3. Isquemia crónica por oclusión ilíaca izquierda. Punto. Ya está. Podías con ella de sobra. Y siendo coherente con este diagnóstico, con el de la 3, ¿qué habréis hecho en la 10? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Aquí no nos compliquemos, no nos compliquemos. Aquí hay que pensar sencillo. Se trata de acertar. Aquí lo importante no es saber mucho a nivel enciclopédico, no. Se trata de poner la cruz en su sitio. Y para eso hace falta mucho más sentido común que conocimientos desmesurados. Aquí no hace falta saberse la clasificación de Lafontaine ni esas cosas que se saben los cirujanos vasculares. Medida inicial. No sé si hay que operar o no, porque no me acuerdo. Honradamente, yo no me sé esto. Pero lo que seguramente le voy a decir a este paciente es que sea usted bueno, no fume usted, contrólese la presión arterial, es decir, control de los factores de riesgo cardiovascular. Eso lo voy a hacer seguro. Otra cosa es que después con el tiempo le opere o no. Otra cosa es si hay que operarle o no, que no lo sé. Pero desde luego, lo que nadie me puede decir es que la 2 esté mal. Modificar los factores de riesgo cardiovascular, porque pone tratamiento inicial. Inicial. Otra cosa es lo que haga después si le opero o no le opero, pero inicialmente lo primero que le voy a decir es eso. Podíais con ella. Y de hecho habéis podido con ella, casi todos vosotros. Otra enhorabuena más. Más cuestiones, fijaros. Vamos a ver ahora otro tipo de preguntas. Preguntas donde puedo acertar sin ver la imagen o prácticamente sin ver la imagen, que es el tercer modelo que os decía. Esto en el MIR también ocurre y en la práctica habitual, pues desde luego sucede. De hecho, muchas veces el diagnóstico ya lo tienes claro antes de ver la prueba complementaria. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Fijaros, por ejemplo, la pregunta número 13 y la pregunta número 14. 13 y 14. Esta también implica, pues, cierto sufrimiento al verla porque, claro, no estamos acostumbrados. Esto no es algo que un médico general maneje todos los días. Me refiero a estas pruebas de función respiratoria. Vamos a ver. Aquí pasa lo mismo que con la prueba de los pulsos. Es igual. Tú esto lo ves y la primera impresión ¿cuál es? ¡Ay, qué miedo! Que yo esto no me lo voy a saber, porque no estoy acostumbrado y ya te impone. Superado el shock inicial, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sintetizar, simplificar. Posiblemente la parte de arriba de las imágenes, estas curvas que aparecen, pues muchos no seréis capaces de interpretar. Pero no pasa nada. Se trata de acertar la pregunta. Y si yo hago una síntesis de lo que aparece aquí, que es lo importante. Fijaros, me leo primero la clínica para integrarlo. 60 años, disnea, nada más. Fijaos que me dicen muy poco de este paciente y me cuentan, y le hacemos una exploración funcional respiratoria, que consiste en una espirometría con prueba broncodilatadora y además miro la DLCO y además una platismografía. Bien, ¿cuál es el diagnóstico más compatible con los resultados? Así que aquí realmente lo que tienes que hacer es leer. No es ver una imagen ni analizar una imagen, es simplemente leer esos datos. Aunque esto tiene aspecto de imagen, y aquí pone imagen 7, esos datos están escritos aquí, ya está. En otras convocatorias que habían hecho, pues te los habían sintetizado en una línea de texto debajo de la clínica del paciente. Formaban parte del enunciado. Pero es que aquí en este caso, la única dificultad es que lo han puesto en otra página. Ya está, podías con ello. A ver, cosas importantes que se ven aquí. Te están contando, si me miro esta imagen 7, un índice de tifenó por debajo del 50%. O sea, algo que sugiere obstrucción. ¿Qué más me cuentan? Una DLCO, TLCO que sale aquí, 24% de la teórica. Es una difusión muy disminuida. Patrón obstructivo,
difusión muy disminuida, y atención, después nos cuentan que tiene una capacidad pulmonar total aumentada, de hecho muy aumentada. Fijaros aquí en concreto, TLC, es la capacidad pulmonar total, me sale que es un 144% de lo teórico. Un 144% de lo teórico. Es un pulmón bastante más grande de lo que normalmente se esperaría en un paciente de estas características. Y sobre todo, volumen residual, 331%. Aquí, ¿qué es lo que te están contando? Aumenta el tamaño pulmonar, aumenta mucho el volumen residual, obstrucción, alteración de la difusión. Esto es un enfisema como una casa. Esto es lo mismo que otros años han contado, pero más sintético. Ya está, pero es lo mismo. Aquí no hacía falta perder demasiado tiempo con las imágenes. El informe estaba escrito y era texto. Realmente no era una pregunta de imagen. Así que nada, la respuesta correcta, por tanto, pues es la 3, EPOC, fenotipo enfisema. Y claro, en la siguiente, en la 14, si seguimos esa lógica, la que está menos justificada es la 4. Solicitar aquí pruebas de alergia, pues no, porque es un EPOC y aquí no buscaría sistemáticamente eso, no forma parte del estudio diagnóstico de esta enfermedad. Bien, más cosas, fijaros. La pregunta 19 y pregunta 20. Esta la habéis hecho muy bien también, 19 y 20. No hacía falta ni mirar la fotografía. La fotografía que corresponde a estas preguntas 19 y 20 es un electroencefalograma. Pero vamos a ver, un electroencefalograma, eso hace falta dedicarse a una disciplina que se llama o bien neurofisiología o ser neurólogo también. Pero esto, lo habitual es que la mayor parte de los médicos no sean capaces de interpretarlo. Y de hecho el Ministerio lo sabe perfectamente. Y de hecho el Ministerio, con buen criterio, en este caso, no te exige saber interpretar esa imagen para acertar, no te lo está exigiendo. Basta con la historia clínica. Si además sabes interpretarla, pues maravilloso. Pero realmente con la historia clínica era suficiente para sacarlo. ¿Qué nos cuentan del niño de la pregunta 19? Tiene 4 años y medio, nos dicen que desarrollo psicomotor previo, normal, y nos cuentan, fijaros, que múltiples episodios de desconexión con el medio. Tono mantenido, parpadeo rápido, esto es sutil, son muchos episodios a lo largo del día y dura segundos. Y tiene dificultades recientes de aprendizaje, es decir, es el caso clínico que os conté en el simulacro número 28, cuando hablábamos de aquel niño que parpadeaba mirando al infinito varias veces al día durante las clases y el maestro se lo decía a sus padres porque sacaba malas notas cuando ese niño hasta ese momento en el colegio no había tenido ningún problema. ¿Qué es esto? Crisis de pequeño mal, ausencias típicas, lo de siempre. Que además quieres mirarte lo que sale en este electroencefalograma y dice que además se incrementa o salen las alteraciones cuando está hiperventilando. Bueno, pues sí, pues eso también lo comentamos en aquel momento, pero con la historia clínica bastaba perfectamente para aproximar el diagnóstico. Esta prueba complementaria era prescindible para poder hacer un juicio clínico, por lo menos estimarlo. ¿Y cuál es el tratamiento? Ya dijimos también en aquel vídeo que el tratamiento podía ser o bien ácido valproico o bien etosuximida. Aquí, para evitar confusiones, lo que han hecho ha sido poner uno de los dos, ácido valproico, respuesta correcta, pues en la pregunta número 20, la 3. Se podía perfectamente sin ver la fotografía. Más ejemplos de estos. La pregunta 21, esta me ha encantado porque pone muy de manifiesto lo que os enseñamos siempre en CTO sobre técnica de examen. Fijaros aquí, la pregunta es muy extensa. 49 años, dolor abdominal, independiente de la ingesta, bueno, muchas cosas nos cuentan. Y a lo mejor, pues cuando estás leyendo todo esto, estás especulando qué podrá ser, qué no podrá ser, pero realmente cuando llegas al final y te dice, ¿cuál es el diagnóstico? Y justo ahí arriba te pone, reordenamiento del 8q24, hasta ahí a lo mejor pues no te suena nada. Gen CEMIC, CEMIC, CEMIC. Esa era la clave. ¿Qué os dijimos? Cuando tienes una pregunta tremendamente larga, ¿qué hay que hacer? Vete al final, léete la última línea y mírate los diagnósticos. Sabes que es un linfoma porque en las 5 opciones pone linfoma. ¿Y cuál es el linfoma que reordena el CEMIC? Ya está, Burkitt, no tenía más. Otros años en lugar de CEMIC pues te ponen la translocación característica que es la 814. Pero bueno, lo mismo me da. CEMIC 814, eso lo tenéis todos de sobra. Y fijaros esta fotografía que aparece en la imagen 11, esta es la típica imagen en cielo estrellado, que aparece además en el manual de CTO, tenéis una muy parecida. De hecho, cuando se ve desde lejos, las estrellas se ven mucho mejor, Estas
especie de lagunas blancas, pues son las famosas estrellas, el cielo estrellado del linfoma de Burkitt, pero no hacía falta ni siquiera mirar la imagen. Pero bueno, ya que ha salido, la utilizaremos para ilustrar el manual de la siguiente edición, pero que no hacía falta aquí realmente ver la fotografía. CEMIC, ya está, respuesta correcta, la 5, Burkitt. La 22, hombre, esta sí se podía fallar, lógicamente. Ya acertar la 22 o no acertarla depende de tener los conocimientos necesarios para poder tratar ese linfoma y con estas características clínicas. Si habéis fallado esa, ya no depende de la imagen, pero por lo menos podías saber perfectamente lo que tenía sin ver la foto. Otro ejemplo, preguntas 25 y 26, y ya cerramos este bloque de iconografía. Fijaros aquí, pregunta 25 y 26. Hay más preguntas con imagen, pero bueno, no vamos a comentar todas tampoco para no alargarnos en exceso. La 25 nos cuenta lo más importante. Fiebre, escalofríos, artralgias, mialgias, exantema maculopapular. Atención, sigues leyendo, te cuenta incluso que vive en el Levante. Y atención a esto, dice, en la exploración física destaca una escara de color negruzco que puede observarse en la imagen. Pues, ya no hace falta que mires la imagen, ya te lo han dicho. Si miras la imagen vas a ver una escara color negruzco. ¿Para qué sirve la imagen? Para que yo me vaya a la imagen y diga, oh, una escara color negruzco y está en la pierna. Ya está, para eso servía la imagen. ¿Hacía falta la imagen? Un cuadro que tiene estas características, artralgias, mialgias, fiebre, malestar general, un exantema maculopapular y una mancha negra, que es como se llama esa imagen que veis ahí, es la mancha negra. ¿Cuál es el diagnóstico que hay que pensar? Pues esto será una fiebre botonosa mediterránea. Esta entidad ya había salido en el MIR en múltiples ocasiones. Esta entidad os hemos entrenado más que de sobra en la academia para tenerla bien, hemos puesto muchos casos clínicos a lo largo de este año y por eso enhorabuena porque también la habéis tenido bien. Y el tratamiento, lógicamente, también, respuesta correcta, pues la doxiciclina. Lo que ocurre aquí es que, fijaros, esto es un procedimiento habitual cuando se celebra el examen MIR, esto viene bien saberlo para los que todavía no os habéis presentado y de forma casual hayáis caído por este vídeo. En esta pregunta 25, en lugar de decirte, dime el diagnóstico, fiebre botonosa mediterránea, ¿qué es lo que han hecho? Una vuelta de tuerca más. Te han vuelto a preguntar la misma enfermedad que ya han preguntado otras veces, pero ahora te piden un dato más que ya exige un paso más de estudio. En lugar de preguntarte cuál es la enfermedad, te están preguntando cuál es el artrópodo que sirve como vector para esta enfermedad. Pues aquí habría que saberse no solamente qué es una fiebre botonosa mediterránea, sino también cuál es la garrapata que transmite esta fiebre. Esto en el manual de CTO aparece, ya os comentábamos que cuando es una enfermedad de Lyme, la respuesta correcta sería la 1, Ixodes es la garrapata del Lyme y la garrapata de la fiebre botonosa mediterránea es la garrapata blanda o Ripicephalus. Hay, igual que otras cosas en este mundo, hay cosas en este mundo que pueden ser o bien blandas o bien duras, según la circunstancia. Las garrapatas pueden ser blandas o duras, según la circunstancia. La número 1, Ixodes ricinus, las garrapatas del género Ixodes son duras. Es decir, si pones el dedo sobre la garrapata y haces presión, el bicho al morir cruje. Bien, como un escarabajo o como una cucaracha. La otra, la Ripicephalus, es la típica garrapata que tienen los perros pegada al pelaje y que es como una especie de bolsa. Está la muy asquerosa de la garrapata llena de sangre que le ha chupado al pobre perro y si la estrujases con el dedo saldría un chorretón de sangre y no haría ningún ruido porque es de consistencia blanda. Un paso más que ha dado aquí el ministerio y el tratamiento, eso sí, sigue siendo el mismo de siempre. Respuesta correcta, 2, doxiciclina en la pregunta 26. La habéis hecho muy bien, os felicito. Eso de la Ripicephalus, la garrapata blanda, no todo el mundo lo sabía. Es una pregunta altamente discriminativa entre quién se ha preparado mejor o peor para este MIR. Y ya que estamos aquí, por cierto, la pregunta número 27, esta también podría considerarse pues una pregunta donde no hace falta tampoco mirar mucho la foto. De hecho, en la foto lo que se ven son unos pies, no se ve más. Unos pies que sí, que es verdad que si te fijas, pues tiene un poco engrosada la piel, hay un cierto grado de keratodermia, pero no es lo importante para acertar. Fijaros la 27, nos dicen, a ver, tiene astenia, atención a esto, solamente esto,
¿Qué diríais que tiene este paciente? Astenia, anorexia, pérdida de 12 kilos en 3 meses y malestar general. Alguien que tiene eso se llama síndrome constitucional, hasta el punto de perder 12 kilos en 3 meses. Eso ni el mejor régimen de adelgazamiento. ¿Qué le pasará? Síndrome constitucional, con gran pérdida de peso y con malestar general. Pues coño, tendrás que pensar que tiene un cáncer. Y si no un cáncer, alguna enfermedad consuntiva, pero lo habitual es que sea un cáncer. Entonces, me están preguntando a alguien que tiene un cáncer y me dicen, mirando esa foto, o eso que sale en los pies, que a lo mejor no tengo claro lo que es, pero bueno, me dicen, ¿cuál le parece el diagnóstico más probable y la actitud más adecuada? No lo sé, no lo sé. Pero de las 5 opciones, la que ponga cáncer, o neoplásico, o paraneoplásico, o tumoral, algo así. Y la única que pone eso, pues es la número 5. Sugiere una queratodermia plantar. Ahora que lo dices, es verdad que tiene la piel un poco más engrosada. Gracias por la sugerencia, pero después pone paraneoplásica. Esa era la clave, ya está. De las 5 opciones, la única pone neoplásica o paraneoplásica que sea sugestiva es la 5. Ya está, así podías sacar la pregunta. Contaba mucho más la clínica que lo que ves en la imagen. Y ahora, eso sí, ¿qué prueba complementaria habrá que hacer? Ya sobre la sospecha de un posible cáncer y ya habiéndome decantado por la 5, una queratodermia plantar, ¿qué prueba habrá que hacer? Aquí ya sí que hacía falta un poco más de profundidad en el estudio, un poco más de memoria. En la última parte del libro de dermatología, en el último capítulo, donde aparecen las dermatosis paraneoplásicas, aparecen pues una especie de muñecotes donde salen los cuadros más característicos. Y hay una flecha abajo que pone queratodermia palmoplantar, pone adenocarcinoma gástrico. Esa es la típica neoplasia más vinculada. También hay veces que el cáncer de esófago también puede hacer una queratodermia. En cualquier caso, un tumor de origen digestivo. Así que por eso en la pregunta 28, que es la que asocia, pues la respuesta correcta sería la 4, una fibrogastroscopia. Fijaros aquí la pregunta 28, esto ya es al margen de la respuesta correcta. Aquí fijaros, el autor de la pregunta realmente lo ha hecho muy bien, La descripción que hace es muy buena, pero nos dice además, incluso tiene una determinación de arsénico también negativa. Pues el autor de la pregunta aquí se lo ha currado mucho, ha pensado en todo. Es verdad que la intoxicación por arsénico, una de las manifestaciones que puede dar es un engrosamiento de la piel en palmas y plantas. Nos dice que no es arsénico. Ya te está insistiendo una vez más, confirmando que aquí lo importante que había que ver en la foto era el engrosamiento de la piel palmoplantar. Bueno, pues nada más con respecto a esta parte de las imágenes. Y a continuación vamos al bloque sin fotografías. En la segunda parte del examen, la parte ya sin imágenes, es donde realmente te juegas la mayor parte de tus puntos, la parte más importante de tu nota. Las primeras 34, de acuerdo que resultan muy comentables porque tienen iconografía, porque son más exigentes, porque están enlazadas unas con otras, pero las preguntas sin imágenes del examen MIR son 200 puntos. Ahí es donde realmente te la juegas. De hecho, aunque no contestas en ninguna de las preguntas con imagen, te quedan 200 puntos más que de sobra para sacar incluso una buena nota. Así que bueno, aquí es donde vamos a encontrar la mayoría de nuestros puntos. Una cuestión fundamental. La sensación que tenéis ahora muchos de vosotros, como antes decía, es de ambigüedad, qué examen más raro, qué difícil, etc. ¿Eso a qué es debido? Eso es debido a que cuando sales del examen solamente te acuerdas, por lo menos los primeros días, de las preguntas que más te hicieron sufrir. Preguntas que tuviste que darles muchas vueltas, preguntas que eran sorprendentes o preguntas sobre temas muy difíciles o cosas que en definitiva pues te lo hicieron pasar peor. Pero claro, cuando sales del examen, de lo que no te acuerdas es de las preguntas que no tuvieron demasiada dificultad, que acertaste fácilmente. Bien, enhorabuena porque la mayoría son esas. La mayor parte de las preguntas son así. Preguntas que ya han salido otros años, preguntas que claro, las acertaste directamente, no te hicieron pensar mucho y por eso no te acuerdas de ellas, pero ahí estaban. Vamos a ver algunas de ellas. No voy a comentar todas las preguntas del examen porque el propósito de este vídeo pues no es este, pero por lo menos voy a anunciar algunos conceptos que han salido aquí y que casi todos tenéis bien, porque eran conceptos muy repetidos y que se podían sacar con un estudio normal de cada materia. Pues, por ejemplo, aquí, de las ideas clásicas de los últimos años, hay un caso que hay que hacer una microcirugía transanal endoscópica. Es una pregunta clásica que ha aparecido 2 veces en los últimos 5 años. Había también un cuadro de ascitis, que había que hacer una paracentesis para descartar si pudiera tener una peritonitis bacteriana espontánea. Había también un caso de miocardiopatía hipertrófica en el bloque de cardio,
Nos preguntaban cuál es el fármaco que no hay que darle, cuál es el que le viene mal, y la respuesta correcta, pues lógicamente era digoxina, eso sabéis que está contraindicado en esta entidad. La FA había que anticoagularla, en casi todas las ediciones del MIR aparece una FA que al final requiere anticoagulación, así que ahí no había mucha duda. Había también un caso, este lo habéis hecho muy bien, por lo menos la gente que hasta ahora habéis introducido la plantilla en nuestra web, que nos preguntaban, con respecto al tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con respecto al EPOC, diga usted cuál es la falsa. Y la falsa era esa opción que decía, los broncodilatadores, como el bromuro de hipertropio, prolongan la supervivencia en el EPOC. Eso es mentira. En el EPOC ya sabéis que el papel que tienen los broncodilatadores, que son necesarios, de acuerdo, pero no es aumentar la supervivencia del paciente, ni mucho menos. Los broncodilatadores tienen un papel meramente sintomático en el EPOC, así que bueno, pues por eso era la solución correcta. Ya comentamos ampliamente durante la preparación que lo que sí prolonga la supervivencia, entre otras cosas, es dejar de fumar y la oxigenoterapia en los casos en los que está indicado. Pues aquí esa la habéis tenido bien casi todos. Una que espero que recordéis, yo al menos la recuerdo porque en esta misma pizarra, en un vídeo post simulacro, le dedicamos casi una hora entera a hacer aquella tabla de síntesis de las enfermedades intersticiales pulmonares. Una pregunta que nos dicen que un paciente tiene placas pleurales en una radiografía de tórax. ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues hombre, si tiene placas pleurales, lo que tiene que venirte a la mente es una posible exposición al asbesto, y por eso la respuesta correcta era indagar su historia laboral para ver si eventualmente se ha expuesto a ese material, al asbesto. Otra que también comentamos mucho en los vídeos de los simulacros eran las diferentes causas de síndrome de Horner. Hay algún Horner aquí en el examen, concretamente en el contexto de un tumor de Pancoast en el bloque de neumo. También aparece una encefalopatía de Wernicke, por tanto hay que darle tiamina. Otro cuadro que ha salido es una mujer con problemas trombóticos, que hay que pedirle un anticoagulante lúpico. Otra también clásica, va apareciendo en diferentes ediciones con distintos fármacos, pero que era una clásica, una nefritis túbulo-intersticial alérgica. En este caso nos cuentan que toma isoniazida, rifampicina, etambutol. Bien, pues esa también se podía sacar, incluso nos contaban la famosa eosinofiluria para dar una pista más. Otra que también habéis tenido bien casi todos vosotros, una pregunta que os pusimos recientemente, dice, ¿cuál de estas cosas no ocurren en una nefropatía túbulo-intersticial? Y la respuesta correcta pues es la alcalosis hiperclorémica. En todo caso será acidosis lo que pudiera aparecer, pero no alcalosis. Esa también la habéis hecho muy bien. Ha habido un cuadro de ateroembolia de colesterol en relación con un cateterismo. Ha habido un caso de sarcoidosis con sus célebres adenopatías iliares bilaterales, que no había que tratar porque no tiene ningún dato de gravedad. Eso también vimos algún caso clínico en los simulacros, además recientemente. Un deportista que se hace una lesión de ligamento cruzado anterior, con su cajón anterior, con su Lachman, todo muy típico. Una pregunta teórica que nos preguntan ¿a qué tipo de dermatitis se vincula la enfermedad celíaca? Respuesta correcta, pues a dermatitis herpetiforme, era la solución. En definitiva, lo mismo que hay preguntas complicadas, que las hay, siempre las hay muchas preguntas también que las tenéis bien. Las tenéis bien y apenas os acordéis de ellas. ¿Por qué? Pues porque no os torturaron demasiado. Con eso quiero decir que los que aún no habéis corregido la plantilla, os animo a hacerlo porque en cualquier momento, cuando lo veáis, os vais a llevar, la mayoría de vosotros, una grata sorpresa. Ya para terminar, voy a comentar algunas preguntas ya más particulares del bloque sin imágenes. Los números que voy a decir a continuación de estas preguntas hacen referencia, como antes decía, a la versión 0. Bien, pues vamos a comenzar con la pregunta 42. Bien, esta pregunta 42... mucha gente la puede haber fallado. ¿Por qué? Es una pregunta que, si vas rápido y si no estás atento, puedes fallarla porque se parece mucho a una pregunta que ya pusieron hace algunos años. No sé si recordáis una pregunta del desglose, donde aparece un hombre joven que es informático, pero que va al gimnasio, que le gusta mucho la halterofilia, y en aquella pregunta que estoy diciendo antigua, tenía un cuadro de colestasis. Nos contaban una elevación de la gamma GT, de la fosfatasa alcalina, de la bilirrubina, contaban que tenía acolia, coluria,
prurito, todo un síndrome colestásico que analíticamente estaba muy bien respaldado. Y nos decían, ¿qué hay que sospechar? La respuesta correcta aquel año, ante ese cuadro de síndrome colestásico, fue toxicidad o posible toxicidad por anabolizantes orales. ¿Por qué? Porque los anabolizantes orales pueden dar colestasis y era un paciente además que le gustaba el culturismo, la halterofilia. Entonces, esa era la solución correcta aquel año. ¿Qué han hecho aquí? Atención en la pregunta 42. Lo que ha hecho aquí el Ministerio es una pregunta similar a aquella, pero que nos cambian unas cuantas cosas para ver si realmente entendemos lo que cada fármaco puede hacer a nivel hepático. ¿Qué ha pasado aquí en la pregunta 42? Ya digo que esta se puede fallar si vas deprisa. Dice 25 años, culturismo, te cuentan explícitamente, se ha inyectado esteroides anabolizantes, sustitutos del 17 alfa-alquil 3 semanas antes. Pues aquí directamente te lo confiesan que efectivamente usa estos fármacos y también te dicen, y hace 15 días tuvo amigdalitis y tomó amoxiclavulánico. Bien, fijaos que pueden ser esas dos cosas la causa del problema, si no, no te las hubieran dicho. Aquí la duda es o anabolizantes o si es amoxiclav. Y nos dicen, analítica, y aquí viene la clave, esto es lo importante para sacar esta pregunta, analítica. Fijaros que aquí las enzimas de colestasis, gamma GT y fosfatasa alcalina, pues no están muy elevadas. Aquí lo que predomina más claramente es una AST de 1200 y una ALT de 1300. En otras palabras, GOT y GPT están muy elevadas, o mucho más elevadas. Aquí en este cuadro lo que predomina es un cuadro de citolisis. Citolisis. Esto es citolisis, no colestasis. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? Aquí fijaros, nos han puesto en la opción 2 hepatitis por esteroides anabólicos. Eso no es correcto, eso no es correcto. Aquí lo que quieren es que pongas la 1. Si fuera la 2, toxicidad hepática por esteroides anabolizantes, nos hubieran contado como en aquel momento un cuadro de colestasis, pero si te cuentan un cuadro donde predomina un componente citolítico, es para que pongas la 1, esa será la respuesta correcta. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? El Ministerio sabe que conoce esa pregunta antigua, lo sabe perfectamente, entonces ¿qué hace? La modifica ligeramente a ver si has entendido el concepto. No es que quieran perjudicarte, sino saber si comprendes lo que hace cada fármaco a nivel hepático. Esta era una pregunta bonita que requería un cierto nivel de atención. Otra pregunta mucho menos bonita, bastante menos bonita, es la número 45. Es la pregunta más escatológica de la historia del MIR. Aquí nos hacen una pregunta muy concreta sobre el proceso de la defecación. Bien, ¿cuál es verdadera sobre el proceso de la defecación? Pues vamos a analizarla y nos reímos un rato. La defecación no es un tema muy habitual en el MIR, pero de vez en cuando pues nos sorprenden. Este es el MIR de la defecación. Hubo un MIR hace algunos años que había 2 o 3 preguntas de fimosis y lo llamamos pues el MIR del prepucio. Había una fimosis y había una pregunta del prepucio, si había que circuncidar o no circuncidar para transmitir en África el VIH, pues ese fue el MIR del prepucio. Cada MIR tiene un mote. Bueno, el vuestro es el MIR de la defecación o el MIR de las heces. Bueno, pues vamos a por él. A ver, pregunta 45, esta es la pregunta que da nombre a vuestro MIR. Dice, ¿cuál es verdad sobre el proceso de la defecación? Dice la 1. Cuando las heces penetran en la ampolla rectal, se produce una relajación del esfínter anal interno de forma consciente. La 2 dice lo mismo y se produce una relajación del esfínter anal externo de forma inconsciente. Bien, hasta ahí imagínate que no sabes nada. De hecho, lo normal es que no te hayas mirado con mucha profundidad el proceso de la defecación, no es un tema demasiado importante en el MIR. 3 dice, el esfínter anal externo lo controlan fibras de no sé qué nervio, parte del sistema nervioso somático y atención, y por tanto bajo control consciente voluntario. Ojo aquí, puede ser que yo este tema no lo domine, de hecho no lo domino mucho, pero la 2 y la 3, técnica de examen, son contradictorias. ¿Qué dice la 2? La 2 dice que el anal externo es de forma inconsciente y la 3 dice que el esfínter anal externo es de forma consciente voluntaria. Entonces, cuando hay dos opciones que son tan sumamente antagónicas que una dice blanco y otra dice negro, una dice sí y otra dice no, normalmente una de las dos va a ser la correcta y la otra va a ser incorrecta. Entonces, por eso aquí, dentro de mi considerable ignorancia sobre el mundo maravilloso de las heces, será la 2 o será la 3. Me leo el resto por si acaso, a ver si me dan alguna información. Me dice la 4. Los movimientos propulsivos del colon en condiciones normales necesitan 1 hora
para desplazar el quimo a través de todo el colon desde la válvula ileocecal. O sea, me está contando que la velocidad de las heces en el colon es de 1 colon por hora. Eso es lo que me está contando. No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero la 4 ni me la planteo. ¿Por qué? Porque o es la 2 o es la 3, pues son antagónicas. Lo mismo que la 5. Durante la defecación se produce la contracción del suelo de la pelvis. Esto no lo sé, pero en el MIR, porque no sepas una cosa, no te puedes bloquear. Vamos a ver, piensa en algo similar. Cuando das a luz a un niño, ¿qué hace el cérvix? El cérvix se va borrando, se dilata, se relaja, la musculatura pelviana igual. Pues hombre, si al dar a luz a un niño hay que relajar los músculos de la pelvis, incluido el cérvix también, pues cuando vas a dar a luz una hez seguramente habrá que relajar la musculatura pelviana para que evidentemente pueda venir la hez al mundo. En fin, ya bromas aparte, un examen como este no te puedes inhibir. Aquí, tengas bien o tengas mal esta pregunta, ahora en serio, lo que tienes que darte cuenta es que o la 2 o la 3, una de las dos tiene que ser verdad, y si no lo sabes seguro te la tienes que jugar al 50%. La respuesta correcta, la verdadera, es la 3. El esfínter anal externo es el que es voluntario y el interno es el que es involuntario. Si esta pregunta la has sacado, seguramente es porque te sabes la enfermedad de Hirschsprung, por aquello de la manometría anorrectal. Ahí te contamos en el manual cuál es voluntario, cuál es involuntario, y eso es lo que te permite sacar esta pregunta. Es lo bonito que tiene el examen MIR. Hay veces que una pregunta, aunque aparentemente no te sabes el tema, a través de un tema relacionado, pues puedes hacer un enlace mental o un enlace conceptual y sacar la pregunta. Bueno, dejamos atrás las heces y estas cosas y nos vamos a la pregunta 76. Y aquí, en la pregunta 76, me viene a la memoria otra pregunta que os pusimos en un simulacro reciente. No sé si recordáis, ¿qué os dijimos del síndrome de Wallenberg? Os dijimos que el síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral puede dar muchísimas cosas. Hicimos una lista casi infinita de las muchas cosas que puede dar y después de decir esa lista casi infinita os dije, pero tranquilos, no pasa nada. Es mucho más tentador preguntar qué es lo que no hace el Wallenberg que qué es lo que sí hace. Y os dije, aprenderos que hay dos cosas que no hace. No toca vía piramidal y no toca hipogloso, 12 par craneal. Pero fijaros que esa pregunta parece que la han sacado de ese vídeo. ¿Qué es lo que no está presente en el Wallenberg? Opción correcta, la 3, piramidalismo, porque no toca vía piramidal. Entonces, esta la tenéis bien y muchos de vosotros, de hecho, la tenéis bien. Me imagino que por aquella similar que os pusimos recientemente. Ya os contamos que os dijimos que esos últimos 2-3 simulacros eran importantes porque hay conceptos tal. Efectivamente, pues ahí tenéis una de esas predicciones que hizo don Eugenio. Bien, el lagarto Eugenio. Pregunta número 86. Vamos a ver. Esta siguiente, la 86, la comento porque me trae recuerdos de juventud. Esto es una cosa que ocurre de vez en cuando en el examen MIR. Aparece un tema, ese tema se explota, se repite durante 2, 3, 4 ediciones y luego después desaparece durante un tiempo. Cuando pasa un tiempo ya prudencial, 10, 12 años, vuelve otra vez a aparecer. Pues aquí lo que han hecho con la pregunta 86 es eso. En mi época, cuando yo me presenté al MIR, el glucagonoma era un tema que era muy habitual y había que saber y todos sabíamos solamente una cosa sobre el glucagonoma, que era el eritema necrolítico migratorio. Bueno, pues aquí, fijaros, lo han vuelto a poner, una pregunta que hacía muchos años que no salía y la han resucitado. Entonces, esto es una cosa que, bueno, pues quien lo haya acertado bien y quien no, pues no es una pregunta tampoco demasiado importante, pero bueno, la comento porque me trae recuerdos de cuando yo me presentaba al examen. Hay temas ahora que se han puesto de moda que entonces no nos mirábamos. Lógico, en el MIR solamente caben 235 preguntas, por eso hay que ser consciente de qué es lo que gusta, lo que está de moda en cada momento. Pregunta 135. Esto es un ejemplo de lo que está de moda en la actualidad. En mi época era el glucagonoma, ahora casi no se pregunta. Y en la 135 nos encontramos algo que había salido en el MIR de la convocatoria 2010-2011. La conocéis por el desglose, nos dicen aquí en la 135. Un joven que acude a urgencias por una quemadura de segundo grado del 10% de la superficie corporal, que afecta el brazo derecho de forma extensa y circular. No se halla pulso arterial en la mano medido por Doppler. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Esto a lo mejor, si es la primera vez que ves esta pregunta, pues puedes dudar, puedes leerte las 5 respuestas y al final pues marcar una sin plena seguridad. Pero en vuestro caso tenéis que tenerlo claro.
porque esto ya había salido. ¿Qué preguntaron en la convocatoria del 2010-2011? Un caso donde había quemaduras extensas que en aquel momento afectaban tanto el tronco como las extremidades. ¿Y qué había que hacer con ese paciente? Pues escarotomías longitudinales. ¿Para qué? Para no comprometer la función respiratoria y para no comprometer la irrigación de los miembros. Entonces aquí lo que le pasa a este paciente, a la quemadura en el brazo, pues seguramente las retracciones que produce la quemadura le están comprimiendo los vasos y por eso pues hay que hacer una escarotomía, respuesta correcta la 3, repetida de hace 4 años. Esto es lo que os digo, hay que saberse las modas del MIR. Bueno, vamos a la pregunta 142. Fijaros aquí, antes os comentaba que el año pasado, y otros años también, han preguntado la asociación entre el cáncer de cérvix y el virus del papiloma humano, conocido por todo el mundo y sin ningún tipo de dificultad. Esa pregunta todo el mundo la sacó cuando se preguntó. ¿Qué han hecho aquí en esta pregunta, la 142? Una variación. Es más exigente, es más difícil, pero con un poquito de ingenio y sin ponerse uno nervioso y sin ponerse a temblar. No me lo sé, que no me lo sé. Pues si no te lo sabes, paz mental, claridad, que no te nublen, léetelo otra vez y míralo con otros ojos, con los ojos de la lógica. Porque lo que tienes que saber para hacerte esta pregunta, lo sabes, lo tienes. Te dice, de estos cánceres de cabeza y cuello, ¿cuál es el que se vincula de forma más evidente con el virus del papiloma humano? El cérvix no está ni en cabeza ni en cuello. Pero bueno, ¿qué esperarías? El cáncer de cérvix, por lo que sabes, ¿qué es? El cáncer de cérvix es un epidermoide, por lo menos en la mayor parte de los casos. Y lo que sabes de ese cáncer de cérvix y del VPH es que es una enfermedad de transmisión sexual, así es como se transmite el VPH. Bien, pues traslada eso a cabeza y cuello. ¿Cómo puede llegar, déjame pensar, cómo puede llegar el virus del papiloma humano a dar un cáncer seguramente epidermoide en el área de cabeza y cuello? Habrá que trasladarlo a través de un vector, no sé cuál, no sé si será un artrópodo, si será... no lo sé, pero algún vector tiene que traerlo. Bien, bromas aparte, me lo leo. Opción 1, carcinoma epidermoide de laringe. Epidermoide es, desde luego, el cáncer relacionado con el VPH, el de cérvix, es epidermoide. Seguramente lo que haga en cabeza y cuello también será epidermoide, pero laringe. Las cuerdas vocales están un poquito lejos. Para que llegue aquí a cuerdas vocales el virus del papiloma humano, me tendrían que intubar con eso que estás pensando. Es muy complicado que eso llegue tan abajo. Hasta las cuerdas vocales no creo. Entonces, por eso la 1, pues me abstengo de marcarla. La 3 dice carcinoma epidermoide de la hipofaringe. Hombre, la hipofaringe está un poco más arriba de las cuerdas vocales, está un poco más arriba de la laringe, pero todavía está considerablemente lejos. Lo que sí puede llegar fácilmente es a la orofaringe, respuesta correcta a la 2. Epidermoide será, ¿por qué? Porque en el cérvix es epidermoide y eso lo sabíais todos. ¿Dónde llegará más fácil? ¿A la laringe, a la hipofaringe o a la orofaringe? Pues lo más normal es que llegue a la orofaringe y después eventualmente al resto de los sitios, pero primero a la orofaringe, donde entrará en contacto más rápidamente o más fácilmente con la mucosa oral. Orofaringe, respuesta correcta, la 2. La 4 no me la planteo, un adenocarcinoma no. Y nasosinusal menos todavía, eso no creo que llegue hasta los senos paranasales. Y la 5, carcinoma indiferenciado del cavum, tampoco, porque estoy buscando un epidermoide, por analogía con lo del cérvix. Respuesta correcta la 2. Parecía difícil, pero realmente no lo era tanto. Simplemente saber cómo llega, y eso lo sabemos todos, y que es de transmisión sexual y que en el cérvix da un epidermoide. Todo el mundo tenía acceso para acertar esa pregunta. Lo que pasa es que, claro, en el examen MIR pues se te tiene que ocurrir y tienes que estar suficientemente tranquilo para hacer ese razonamiento. Si la habéis fallado, pues hombre, no pasa nada, pero al alcance estaba y no era un razonamiento demasiado filosófico. Bien, y ya por último vamos a comentar la pregunta 148 y os dejo tranquilos. La 148 es una pregunta de oftalmología, de una dificultad moderada, pero que se podía sacar por técnica de examen sin gran dificultad. Aquí nos dicen que tiene pérdida de visión, dolor, ojo rojo, fotofobia, y nos dicen que en el diagnóstico diferencial podría incluir todo lo siguiente, excepto, pues basta lo del ojo rojo. Ojo rojo
Me lo puede dar la uveitis anterior, la úlcera corneal, la iritis traumática, la esclerouveitis. Atención, ¿qué tienen en común las primeras 4 opciones? Esto es un modelo de pregunta tipo oveja negra. Si estoy perdido y no lo tengo claro, ¿qué tengo que buscar? Entre las 5 opciones, si hay 4 que comparten una característica y hay otra que queda aislada, es que es una oveja negra, es diferente al resto y posiblemente sea la solución que estás buscando. Entonces, aquí, ¿qué tienen en común las opciones 1, 2, 3 y 4? Aluden a estructuras que están en el polo anterior del ojo. La 1, uveitis anterior, la 2, córnea, la 3, el iris, la 4, esclerouveitis, parte anterior, esclerótica. Entonces, por eso aquí lo que hay que pensar es que posiblemente lo que estén buscando sea la 5. De hecho, la 5 dice corioretinopatía central serosa, esa es la parte más posterior del ojo, por eso difícilmente va a cursar con esta sintomatología. No hacía falta ser oftalmólogo para sacar esto, bastaba darse cuenta de que la 5 era sustancialmente diferente del resto del rebaño, tenía otro color distinto, 4 ovejas blancas y una oveja negra. Alguna pregunta más había así, tipo oveja negra en este examen, pero bueno, ya digo que no vamos a comentar el MIR entero porque tampoco es el propósito de este vídeo. El propósito era hacer un breve análisis sobre cómo se ha comportado y sobre todo, y me reitero en ello, daros la enhorabuena. Espero que de las preguntas que he comentado tengáis bien la mayoría, que nadie se haya puesto aún más nervioso al saber la solución, por lo menos la solución que nosotros creemos correcta de las que he dicho. Ya el Ministerio publicará su plantilla definitiva dentro de unos días. Y bueno, ahora ya sí que nos despedimos. Por lo menos desde el punto de vista de comentario de preguntas de estas cosas, ya sí que nos despedimos. Siguiente fase en todo lo que concierne al MIR, elección de plaza, etcétera. Los siguientes días, el Ministerio va a publicar las respuestas que él da como correctas. Habrá algunas con las que estaréis de acuerdo, otras no, etcétera. En CTO ya sabéis que podéis contar con nosotros, tanto los que habéis sido alumnos nuestros como los que no. Tenemos un foro que está abierto a todos, el foro PostMIR, donde nuestros profesores van a dar su opinión sobre las diferentes preguntas. Habrá preguntas que serán claramente anulables, habrá preguntas que son más dudosas, si se puede anular o no, y preguntas que seguramente pues no habrá forma porque serán suficientemente sólidas. Cualquier pregunta, duda, comentario o bibliografía que encontréis, podéis publicarla ahí en ese foro y podéis compartir información para eso, para buscar los argumentos que creéis más adecuados para las preguntas que tengáis mal o que creéis que se pueden anular, etcétera. Contad con nosotros, con toda nuestra ayuda para eso. Después de las impugnaciones, llega el momento ya de plantearse, cuando tengáis ya el número definitivo, qué especialidad vais a hacer. Lo que antes dije, en CTO seguimos siendo vuestra academia, a pesar de que ya el MIR ya lo habéis hecho. En cualquier momento, pues tenemos el mismo foro, podéis preguntar sobre cuestiones relacionadas sobre la elección de plaza, elección de especialidad, ventajas y desventajas de las diferentes especialidades. Podéis asistir a nuestras jornadas PostMIR, ahí hablaremos cada uno de nuestro campo, ventajas, desventajas, cosas buenas, cosas malas de nuestro día a día como especialistas, y nos podéis preguntar lo que os parezca bien, estamos para ayudaros. Si alguien no puede venir a las jornadas, pues ningún problema, a través de internet se van a subir los vídeos y tendréis todos acceso. Y ahora sí, ya me despido. Muchas gracias a los que habéis sido alumnos nuestros por haber confiado en CTO. Creo que las cosas van a ir muy bien, como os digo. Muchas gracias a todos los demás por haber visto este vídeo. Espero que todos consigáis la plaza que queréis y que en el futuro estéis contentos siempre con la especialidad que elijáis. Para cualquier cosa, de aquí a la elección de plaza o después, ya sabéis dónde nos dejáis. Muchas gracias a todos y os deseo mucha suerte para el futuro. Gracias.